Y les saludamos como siempre con todo entusiasmo en esta mañana. Quiero decirles que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Gracias, mi querido. El cuerpo lo sabe. Hoy es viernes 5 de julio del año 2019. Les saludamos como siempre con mucho entusiasmo aquí desde la ciudad de Tijuana, en Baja California, para todo el país, para México y para los Estados Unidos. Les saludamos como siempre con mucho entusiasmo esta mañana, en este 5 de julio, para decirles, queridos amigos, que hoy celebramos a San Antonio María Zaccaria. San Antonio María Zaccaria, médico y sacerdote italiano, fundador de los clérigos regulares de San Pablo y de las hermanas angélicas de San Pablo y laicos de San Pablo. Fue un hombre que llevó a la clericidad en el siglo XVI a su consolidación. Eran momentos en donde se estaba empezando a poblar de europeos de Europa en América, y con ello venía un cambio en el mundo, y con ello también un cambio, una evolución de la creencia cristiana. ¿Por qué? Bueno, porque tenía que penetrar en la evangelización entre los aborígenes de América, y con ello se empezaban a hacer preguntas si estos, los de América, tenían alma, y con ello vino toda una filosofía que reconstituyó a la iglesia en su totalidad. Antonio es un nombre que no se sabe cuál es su origen preciso, pero se ha interpretado como Antonius en latín, que quiere decir el que enfrenta a sus adversarios. También quiere decir valiente. Quiero saludar con mucho entusiasmo a mi querido Alberto García Zarubi, que se encuentra en el piso 40 de la torre del World Trade Center en la capital de México. Querido Beto, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto allá hasta Tijuana, Baja California. ¿Qué transmisión te aventaste ayer en Facebook desde La Rumorosa, Pedro? Un paisaje realmente impresionante el que tenemos en esa zona del país. Es una nación, México, llena de riquezas no solamente turísticas, sino también en materia de orografía, de paisajes. Tenemos mar, tenemos volcanes, tenemos esos barrancos de La Rumorosa. Si usted ha estado por ahí, realmente son impresionantes. De hecho, me comentaban algunos gobiernos que cuando se suscitaban algunos accidentes en La Rumorosa, es una carretera muy estrecha y sobre todo muy llena de barrancos, los automóviles que se van en el barranco los dejan ahí, ya no los rescatan. Son automóviles que están pues como muestra de que hay que tener muchísimo cuidado en esa carretera. La gente se confía mucho, creen que pueden manejarla con toda confianza, y ahí es cuando tienen los accidentes muy importantes, ¿sí? Accidentes que han llevado a la muerte de muchas personas. Y cuando pasa uno por esa carretera entre Mexicali y Tijuana, pues vaya que pone a prueba todos sus conocimientos automovilísticos. Queremos saludar hoy, este día viernes, a Radio Mensajera allá en Ciudad Valles, a La Magia del Amor también en Krill, allá en Chihuahua, la Super 92.5 en Chihuahua, Radio Mujer en la ciudad de Guadalajara, en Mérida, Yucatán, a La Comadre 98.5, en Monterrey, Nuevo León, Ultra 90.1, en Tampico, Tamaulipas, La Mexicana 101.7, en Tepic, Nayarit, Éxtasis Digital 98.5. Todavía traemos los recuerdos frescos de esa visita que hicimos a Tepic, sobre todo esa comida que nos invitaron en esta laguna del Oro, una laguna hermosa la que tienen allá en Tepic, Nayarit, en Veracruz y allá en Jalapa, en Mar FM 99.7. Te mandamos un saludo muy afectuoso, don Félix Malpica, que en estos días estará ya celebrando su cumpleaños. Un abrazo y una felicitación, Félix, que la pases genial. También un saludo a Quiéreme en Cuernavaca, Morelos, Cristal 90.7 de Puebla, Fiesta Mexicana, Ciudad Delicias 94.5, Nuevo Laredo, Tamaulipas 103.7 en Extrema, Ciudad Victoria, Tamaulipas en La Romántica 96.1, allá en Puerto Vallarta, Jalisco
105.1, qué envidia de estar despertando allá en Puerto Vallarta. Un saludo también a las nuevas transmisiones de esta semana en Toluca y en Uruapan. A todos ellos les deseamos que las felicitaciones por este viernes, por haber llegado esta semana, y regreso a los micrófonos hasta Tijuana, Baja California. Pedro. Gracias, mi querido Beto. Quiero decirles que en este día, un día como hoy, 5 de julio, el año era el 1054, y en China, fíjense, ya estaba muy desarrollada la astronomía en el Oriente. En China, los astrónomos registraron una explosión de una supernova que dio origen a lo que hoy es la nebulosa del Cangrejo. Desde entonces, una supernova es una estrella que se va a morir y entonces tiene una superexplosión. Primero se contrae, explota y después se expande y toma todo su alrededor. Entonces tiene un enorme brillo. Esto se vio en el firmamento a simple vista y de ahí se empezó a localizar una especie como de derivación de la luz que trajo por consecuencia el nacimiento del Cangrejo, esta nebulosa que hoy podemos ver en el firmamento. Un día como hoy, 1687, en Inglaterra, Isaac Newton publicó lo que para muchos es el documento científico más importante de la historia, el Philosophia Naturalis Principia Mathematica, en donde se habla no solamente de la física clásica, lo que conocemos como la física sobre nuestro planeta, lo que nos pega con la gravedad, las 3 leyes de Newton, sino que también en todo ello se presentan principios trigonométricos de la relación de lo que tenía la Tierra con respecto a los cuerpos celestes más cercanos y referentes también lejanos, pero que se podían empezar a medir en sus distancias a través de un principio de trigonometría. Tenía un amigo que se apellidaba Halley, que fue el descubridor del cometa de Halley, que fue quien convenció a Newton de que publicara esto, y Newton no lo quería hacer porque decía que le iban a piratear sus ideas de lo que era el producto de sus investigaciones a lo largo de la vida. En 1858 murió Valentín Gómez Farías, un liberal reconocido como padre de la Reforma Liberal, presidente de México durante muchos y breves periodos. En 1946 pasó algo traumático para Europa. Tuvo que dividirse Berlín en 4 diferentes zonas gobernadas por todos los aliados que vencieron al Tercer Reich y a Adolfo Hitler. En 1946, luego del final de la guerra, una especie como de destape social. Las mujeres en Estados Unidos se habían quedado en los Estados Unidos para mover a la economía y con ello consideraban que ya tenían un lugar en el espacio de la sociedad mucho más importante de aquel antes de la Segunda Guerra, y por lo mismo, ¿qué creen que nació en 1946? El bikini. Bueno, pues entonces sí, nació el bikini. 1950 se reconoce a todos los judíos el derecho de vivir en Israel, esto que se conoció en la Organización de las Naciones Unidas como la Ley del Retorno, mientras que se impidió a las personas palestinas refugiadas su derecho al retorno, conocido como la Resolución 194 de la Organización, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y esto hizo el principio de lo que es el conflicto que hoy todavía se sigue teniendo. Fíjense, en 1950, estamos en el 2019 y se sigue teniendo un conflicto israelo-palestino que ha traído siempre tremendos, constantes, presentes enfrentamientos. Y les digo, un día como hoy, 1996, hubo un parteaguas importante en la vida de la ciencia, ya que se pudo clonar al primer mamífero vivo con células madre en la historia. Es decir, se crea un mamífero de laboratorio, Dolly, la oveja, que no solamente tuvo esa facultad, sino que de ella pudo derivar la clonación de un heredero de lo que fue la creación artificial de Dolly. Dolly vivió 7 años, vivió del año 1996 hasta el 2003, y se pudo comprobar lo que para la ciencia hoy es una disquisición ética, filosófica, hasta dónde nosotros en laboratorio podemos crear, podemos recrear en todos los órdenes la vida animal
y por ende el día de mañana la vida humana. Un momento trascendente, importantísimo. Un día como hoy se anunciaba, y lo recuerdo con viveza cuando me tocó narrar que fue un evento verdaderamente traumático para la humanidad, la creación de un mamífero artificial. No sabían cómo ponerle. Le pusieron Dolly por aquello de que le saludaban a la vida. ¿Se acuerdan de la canción de Hello Dolly? This is Louis, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Y aquí Dolly estaba siendo recibida por la humanidad en medio de mucha polémica. Vamos a hacer un corte para regresar aquí en Tijuana, en Baja California, a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos con un resumen de noticias en esta primera emisión central, FM